Buen día, en este video les vamos a hablar sobre el Laboratorio de Biología Molecular. Nosotros pertenecemos a la Universidad Tecnológica de Morelia. Estamos en el grupo 9B y nuestro equipo está conformado por Karina Hernández Ramírez, Cianya Yuridice Parra Martínez, Ana Cristina Pineda Vega y su servidora Carlibet Camacho Álvarez. Ok, pues como breve introducción les voy a decir qué es la biología molecular. Pues bueno, la biología molecular es una disciplina de la biología que estudia tanto la estructura, la composición, la función y por ende las relaciones de las moléculas celulares en los seres vivos. Las moléculas son grupos de átomos que se mantienen unidos por enlaces químicos y son consideradas como la unidad básica de la vida. La biología molecular enfoca su estudio en las macromoléculas como los ácidos nucleicos y las proteínas, que realizan los procesos esenciales para el funcionamiento de las células. Entonces, los ácidos nucleicos son macromoléculas que se encuentran en todas las células. Su función es almacenar información genética y sintetizar proteínas para así poder transmitir esta información o esas características genéticas de generación en generación. El ADN contiene información genética utilizada para el desarrollo y el funcionamiento de los organismos vivos y se encarga de transmitir la herencia genética. El ARN es el ácido nucleico encargado de transmitir la información genética a las proteínas. Lo anterior dicho, y como pueden ver en la imagen, se refiere al dogma central de la biología molecular, ya que describe un proceso de 2 pasos entre la transcripción y la traducción, por el cual la información contenida en los genes se transforma en proteína. Asimismo, la biología molecular se apoya en otras ciencias, como es la biología, que estudia el origen y las características de los seres vivos, la química, que estudia la composición, propiedad y transformación de la materia, la bioquímica, que estudia la composición y los procesos químicos de los seres vivos. Asimismo, la genética, como su mismo nombre lo dice, estudia los genes y los caracteres hereditarios que son transmitidos de generación en generación. Entonces, los objetivos de la biología molecular es analizar cada uno de los procesos dados en el dogma central de la biología molecular, profundizar los procesos del dogma teniendo en cuenta las características importantes y también conocer el tipo de enzimas presentes y su función que presenta cada una para poder tener éxito en el producto final. El objetivo del proyecto, definido en el cronograma y la asignación del taller o laboratorio que es biología molecular. El objetivo del proyecto será resaltar la capacidad de detectar los microorganismos y enfermedades en el menor tiempo comparado con los exámenes convencionales, además de casos donde la velocidad del diagnóstico es vital. Al ser basadas en el ADN, son mucho más sensibles y específicas, permitiendo detectar incluso microorganismos o enfermedades que anteriormente parecían imposibles de diagnosticar. A continuación se presenta el calendario, que es el nivel donde a su lado izquierdo se muestra el nivel de terminación, que es en verde completado, en naranja en marcha, en rojo problema y en negro no se ha comenzado, donde también se muestran las actividades, que en este caso sería el nombre del proyecto, búsqueda de información de todas las clases de medios, clasificar y evaluar laboratorios, realizar una lista de necesidades y preguntas, visitar los campos para observar la calidad de los laboratorios, comparar en diferentes tipos y definir el objetivo y satisfacer las necesidades. Como también en este mismo de cada actividad se muestra su fecha de inicio y fin, y que en este caso inicia desde mayo hasta agosto, completando finalmente el proyecto en el mes de agosto. Bueno, hoy les voy a hablar un poco acerca del cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio dentro del laboratorio de biología molecular. Bueno, esto es básicamente para garantizar que los datos aportados en nuestras investigaciones sean válidos y confiables. Uno de los aspectos importantes dentro de las prácticas de laboratorio es el personal, y este tiene que contar con la educación, la capacitación, el conocimiento y por supuesto la experiencia necesaria para que puedan realizar sus tareas de manera adecuada. Y dentro del personal de este laboratorio se encuentra el jefe de laboratorio, el supervisor, los gerentes técnicos, los analistas y por supuesto pueden ser estudiantes y personal técnico que quiera acceder a él. Otro aspecto importante son las instalaciones, y dentro de ellas se tiene que destacar que las áreas de descanso, las áreas de cambio de ropa, los baños tienen que estar separadas del área del laboratorio y deben ser de fácil acceso, deben ser apropiadas para el número de usuarios, y dentro de ellas se tiene que garantizar un ambiente de trabajo seguro
y dentro del mismo se tiene que contar con los procedimientos necesarios para la eliminación, como por ejemplo de residuos. Dentro del laboratorio también es importante destacar que se tiene que cumplir con ciertos elementos, como por ejemplo son los muebles, los cuales lo pueden conformar los gabinetes, los estantes, las vitrinas, mesas, también los equipos como las balanzas, los autoclaves y todo lo necesario para realizar la tarea. De igual manera también tenemos que hacer que los trabajadores dispongan de condiciones ergonómicas aceptables para que realicen su trabajo sin riesgos para su salud y su seguridad. También dentro del laboratorio se tiene que cumplir con ciertas condiciones ambientales que no rebasen los límites establecidos por las normas oficiales, como por ejemplo la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del aire, etc. Y otro aspecto importante que se tiene que abarcar en el laboratorio es la iluminación. Esta tiene que ser complementaria con la iluminación natural que posee el lugar donde está ubicado el laboratorio, y se tienen que evitar deslumbramientos porque otra vez puede suponer un riesgo para algún trabajador. Y no solo las instalaciones son un aspecto importante que se tiene que cumplir dentro de las buenas prácticas, sino también el manejo y la disposición de los reactivos, el cómo realizamos los registros, como se ven en las diapositivas. Estos son solo algunos puntos importantes. Y por último, algunas reglas generales. Cabe destacar aquí que no son todas las reglas, solo son algunas, y por motivos de este video pues solo voy a mencionar algunas, como por ejemplo que los usuarios tienen que tener a su disposición hojas de seguridad, queda prohibido fumar, beber dentro del laboratorio, el personal tiene que estar familiarizado con el equipo de emergencias. En todo momento se tiene que portar con los equipos de protección personal. Los cables, por ejemplo, tienen que ser provistos de aislamientos adecuados para evitar accidentes, y después de cada prueba se tienen que realizar actividades de limpieza. Ahora hablaremos de los ensayos propuestos en el Laboratorio de Biología Molecular bajo la normativa 17025. La norma 17025 especifica en su apartado para el control de trabajos de ensayos o calibraciones no conformes que cada ensayo debe contar con las consideraciones para llevar a cabo subcontratación de servicios con laboratorios competentes. También que el laboratorio no es responsable ante el cliente cuando éste o una autoridad regulatoria especifican qué contratista debe ser utilizado. Y por último, debe conservar un registro de todos los contratistas utilizados. De acuerdo con lo ya mencionado, nuestras propuestas de ensayo son 10. La primera es el aislamiento de ADN plasmídico en bacterias, ya que el plásmido contiene al menos una secuencia de ADN que sirve como origen de replicación. Este se aísla para obtener la información y manipularla de modo que se expresen las características deseadas. La segunda práctica es la purificación del ADN genómico, debido a que para manipular o amplificar el ADN es necesario eliminar otros componentes celulares que puedan interferir con los experimentos, ya sean proteínas, ARN o lípidos, todo esto sin dañar el ADN. La tercera práctica es la purificación del ARN, ya que para manipularlo o amplificarlo, al igual que el ADN, es necesario eliminar otros componentes. En este caso se elimina el ADN, proteínas y lípidos. La cuarta práctica es la electroforesis de ADN en gel de agarosa, la cual consiste en separar moléculas de ADN de una mezcla utilizando un campo eléctrico, donde las moléculas migran en dirección de su carga eléctrica. Los fragmentos grandes de ADN migran más lento que los pequeños, y con ello es posible medir el tamaño de las moléculas. La práctica 7 es el código genético y su traducción, donde se van a identificar los codones, que son secuencias de 3 bases nitrogenadas. Existen 64 codones, donde 61 de ellos codifican aminoácidos y 3 de ellos finalizan la codificación. En esta práctica se debe identificar las mutaciones mediante un software. La práctica 9 es meiosis en células de listoncillo, Chlorophytum comosum, donde se identificarán las fases de la meiosis o división celular. Y por último, la práctica 10 es la ligación de productos de PCR con un vector T, donde se clonan productos de PCR utilizando un vector para transferir la característica deseada.